Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. Mi pie se mantiene en el camino recto. En la asamblea bendeciré al Señor. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste mortificar nuestros cuerpos para sanar nuestras almas. Concédenos poder evitar todo pecado y que nuestras voluntades sean capaces de aplicarse a cumplir los mandamientos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días, imploré al Señor, mi Dios, y le hice esta confesión. Señor, Dios, grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman, y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. No hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza, en el rostro, que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. De nuestro Dios, en cambio, es el tener misericordia y perdonar aunque nos hemos rebelado contra Él, y al no seguir las leyes que Él nos había dado por medio de sus siervos, los profetas, no hemos obedecido su voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 78. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Que llegue hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre, y de generación en generación te alabaremos. No nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Perdonen, y serán perdonados. Den, y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica.
porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, aquel que nos ha revelado el perdón de Dios, la misericordia del Padre. Amén. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy la palabra de Dios, animándonos, como hacía ayer esa lectura tan hermosa de la transfiguración, nos habla de la misericordia divina, cómo debemos sentirla y cómo debemos nosotros también practicar la misericordia para con aquellos que nos ofenden, para con este mundo que condena, que golpea. Para que esto sea posible decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sentir la misericordia de Dios, bañarnos en ese perdón de Dios y por eso también dar la misericordia. Hoy comenzamos leyendo esta lectura excelente del profeta Daniel. Daniel, que quiere decir mi juicio está en Dios, o mi juicio viene de Dios, o mi juez es Dios, vive en una situación muy difícil allá en el destierro en Babilonia, ¿no? Todo lo que le ha pasado al pueblo, pues no ha sido culpa de Dios, ha sido producto de lo que dice el proverbio: malos caminos llevan a malos resultados. Sí, Dios permitió esa destrucción del reino, y eso fue un shock tremendo, fue un terremoto espiritual. Pero Daniel es el que reconoce: Señor, la culpa no es tuya, la culpa es nuestra, Señor. Vuélvete pues a nosotros, Señor, danos este perdón tuyo. Y qué importante en este tiempo de Cuaresma confesarse, queridos hermanos, ir a la confesión. Porque siempre estamos recriminando lo que pasa, lo que sucede, lo que me han hecho, lo que no han valorado de mí. Y en el fondo solo Dios vale, solo Dios tiene el valor supremo, de manera que la confesión es un camino para que nosotros vayamos y nos reconciliemos con Dios y con nosotros mismos. Una persona me decía, dudaba mucho en confesarme, pero me di cuenta que no encontraba yo castigo allí, sino encontraba un perdón que Dios da a través del sacerdote. Por eso hoy nosotros encontramos a Jesús, que manda el ser misericordioso, como el Padre del cielo. Y dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Fíjese que es una frase de una explicación un poquito complicada, ¿no? Porque todos vemos lo que hace el otro, ¿cómo lo vamos a ver? Y tendemos a dar una sentencia en caso de que sea algo malo. Lo que dice Jesús es: no prejuzguen, no vayan ya a condenar al otro por odio, porque, repito, tantas veces estamos clamando justicia, pero en el fondo queremos venganza, queremos destrucción. Me das un golpe, te doy dos. Pues esto ya es un descontrol. Sean misericordiosos. Abran la puerta de ese perdón al otro, porque así los ha tratado Dios. Y si tratan al otro así, recibirán una medida buena, apretada. Está algo inspirado en lo que pasaba a la hora del pago de los jornaleros, ¿no? Se recogía trigo y después de todo el trigo recogido les daban una buena medida. Tomaban ellos su manto, lo extendían y les echaban todo el trigo que cabía. Dame más, dame más. Una medida apretada. Porque Dios no es un Dios de límites, Dios es un Dios de abundancia. ¿Quieres abundancia en el perdón? Otorga tú también la misericordia de Dios. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. En la meditación de hoy nos preguntamos, ¿tenemos el valor de reconocer que la culpa es nuestra en tantas ocasiones?
porque la facilidad para condenar y victimizarnos es enorme, es enorme. Sí, a mí me han hecho, me han deshecho. Miren qué sincero es Daniel. Señor, dice, nosotros ciertamente hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido malos y nos hemos rebelado. Decir esto no solamente requiere valor, requiere sinceridad. Tenemos esa sinceridad para confesarnos y asumir lo que hemos hecho mal. Y en segundo lugar, bueno, cuando nosotros somos los jueces, ¿juzgamos con misericordia o le dejamos ir al otro todas las penas, todas las sanciones, todos los castigos que nosotros no quisiéramos recibir? Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy, decimos a Cristo el Señor, oh Cristo, gracias porque nos has revelado un Dios de misericordia, que precisamente es nuestro Padre. Ojalá que seamos buenos hijos de ese buen Padre. Y si Él nos ha perdonado, aprendamos a perdonar. Y si no nos juzga y nos condena, demos oportunidad de perdón al que nos ha ofendido. Haz, Señor, que tratemos a los demás como queremos ser tratados también, porque decimos perdónanos, como nosotros perdonamos al que nos ofende. Que esta sea, pues, una cuaresma de misericordia y de perdón, para también recibir nosotros esa misericordia y ese perdón. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación, el Salmo 78 tiene una antífona verdaderamente importante. No nos trate, Señor, como merecen nuestros pecados. Recuerdo hace mucho una conversación donde alguien dijo, bueno, pues si hablamos de justicia, Dios es injusto. Claro, todos saltaron, ¿verdad? ¿Cómo dices eso, que Dios es injusto? Pero en el fondo es una realidad. Señor, no nos trates según nuestros pecados. Todos en un tribunal pueden pedir perdón, pero realmente es raro que ocurra un perdón. En cambio, Dios es diferente, ¿no? No nos trata como merecemos. Y hay una cierta injusticia, entre comillas, que en el fondo no es injusticia. Es lo que dice la carta de Santiago: donde termina la justicia, comienza la misericordia. Entremos en el momento de la contemplación repasando esta frase, ¿no? Sabiendo que somos pecadores, hermanos, de una manera sorprendente, que es que solo Dios lo sabe, y bueno, qué vergüenza sería que los demás lo supieran, ¿verdad? Pero Él lo sabe y lo perdona. Por eso, entrando en la contemplación, le repetimos esta súplica, diciendo, no nos trate, Señor, como merecen nuestros pecados. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy, finalmente, en la acción, queremos tomar dos propósitos. Naturalmente, el primero es tener la capacidad de confesar que hemos fallado. No le damos importancia al sacramento de la confesión. Recordemos que el gran error protestante, evangélico, es yo me confieso directamente con Dios. Hay un hombre ahí que no me perdona Dios. Es un error, porque el sacerdote dice yo te absuelvo, pero lo dice en nombre de Dios. Es como un acueducto donde pasa el agua, la gracia de Dios pasa por este instrumento, porque Él así lo dijo. Lo que ustedes perdonen será perdonado, lo que no, no. En fin, acudamos a ese sacramento limitado por la pandemia, pero bueno, busquemos la confesión durante varias veces en esta cuaresma. Y en segundo lugar, propongámonos también ser misericordiosos. Con la medida con que midas serás medido. ¿Cuánta gente es buena? Encontré una vez una persona que había tenido un pequeño incidente de tránsito. Ustedes saben que lo primero es irse contra el que golpeó, ¿verdad? Y me encontré una persona que no es que le habían dado poco, pero se dio cuenta de que el otro pues era un poquito limitado. En fin, hablando al final, se acordó una disculpa
Y eso pues un ejemplo pequeño, pero en la vida diaria muchas veces nos vamos encima del otro alegando, aún que somos hijos de Dios. Nos acompaña en este camino de conversión y en esta práctica de misericordia María Santísima, a la que decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.